Bienvenido, que Dios te bendiga. Estamos aquí otra vez con Dios obrando. Y esta semana estamos hablando de vida lleno de compasión. Y estoy muy feliz que podemos compartir un poco de lo que está pasando alrededor de nosotros y la importancia de tener compasión sobre toda la gente alrededor. Y Jerry, ¿tú puedes hacer la canción sobre todo? Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, Señor. La cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. La cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor.
sobre todo. Y sobre todo debemos realmente aprender de vivir como Cristo, vivir como Él. Mostrando su amor, extendiendo nuestra mano, que Él puede extender su mano a través de nuestra mano extendida. Porque hay un mundo esperando más. Y mi hijo, Carl, como yo estuve diciéndote antes, él va a estar aquí con nosotros en este programa. Pero después que él estuve muy bebé, realmente cuando él estuve nacido, o cuando yo estuve embarazada con él, los médicos querían que yo lo aborto, porque diciendo que no hay ninguna posibilidad que él puede ser normal. Verdad, él no es normal porque él es sobrenatural. Y Dios está usándolo. Empezaba cuando él estuvo muy jovencito usándolo por su gloria. Pero me recuerda, Carl siempre tenía una pasión por ayudar a cualquier persona. Cuando él estuvo muy joven, un bebé, él tenía una compasión. Su hermanita nació solamente un año después de él. Él estuvo siempre allá para calmarla, para protegerla, siempre con compasión para ser allá, para ayudar a cualquier. Pero él tenía también una pasión para hablar con micrófono. Hay una foto aquí. Él tiene su micrófono. Él estuvo predicando. Yo estuve pastora. Y él estuve allá habituado de venir tomar el micrófono. Él quería siempre tomar mi micrófono. So, él tiene su propio. Cantando y todo. Pero después de una edad muy, muy joven, él empezó a demostrar el amor de Cristo a la gente alrededor. Yo estuve enseñando en una iglesia bastante tradicional, un evento de 3 días especial. Y en esta iglesia tenía muchos de los líderes que no querían que una mujer estuviera predicando en la iglesia. Y por menos las mujeres no pudieron subir en el púlpito. Eso fue prohibido. Pero yo dije, no hay ningún problema, me quedo aquí abajo, no hay ningún problema. Pero hay uno de los ancianos que estuvo muy mal, que estuvimos haciendo un congreso, una conferencia, hablando de mudando en los dones del Espíritu, los dones espirituales. Él estuvo muy enojado. Pero bueno, terminando la reunión, yo estoy orando por la gente y mis hijos Carl y sus 2 hermanas estuvieron allá conmigo. Y yo estuve orando y yo notaba que Carl, él estuve al fondo de la sala hablando con este anciano que estuve muy contra que yo fuera allá. Y yo lo miraba y Carl tenía una vista muy serio. Y yo lo miraba y yo fui rápido para ir por allá para ver qué pasa. Y llegando, Carlos estuve allá mirando. ¿Viste la última foto? Él se ve bastante, pequeño, niño. Y él estuvo más o menos a la misma edad. Y él estuve allá mirando, el anciano, que fue grande. Carlos estuve mirando con eso por arriba y dije, ¿por qué dijiste a la policía que no funcionaba la cosa en tu auto que muestra la velocidad? ¿Por qué no dijiste que no funciona? Y el hombre lo miraba a mí. Yo dije, habla con él, yo no tengo ni idea de qué está diciendo. Otra vez, ¿por qué dijiste a la policía que no funciona? Y otra vez, Dios está diciendo, ¿por qué dijiste a la policía que no funciona? Y el hombre bajó su cabeza y empezó a reír. Y ¿sabes? En camino por aquí, la policía me ha parado en el camino, diciendo que yo estuve muy alta de velocidad. Y yo lo miraba y yo dije, mira, probablemente fue quebrantado y no estuve mostrando la buena velocidad.
no funcionaba. Y lo dejó. Le estuve diciendo, estuve en camino por la iglesia, por la reunión. Y bueno, llegando a la iglesia no le dije nada a nadie, pero el Señor ha dado esta palabra a Carl. Pero eso fue mostrando a este anciano que los dones del Espíritu Santo están real, funcionan, están funcionando hoy. Y bueno, finalmente él a pedir oración, pedí perdón y pedí oración. Y Carl, un niño de más o menos 3 años, estuvo allá orando por este anciano para recibir el Espíritu Santo. Porque él no pudo negar exactamente qué ha pasado, que Dios estuvo diciendo. Pero fue re lindo. Pero Carl, él tenía una pasión por el Señor. Y si ves la próxima foto, él canta, él está en su ministerio por un tiempo, estuve haciendo música también, música rap. Pero él no quería tocar una guitarra normal aquí, él quería una guitarra eléctrica. Mira el acorde que hay entre el teléfono y su guitarra. Y él estuvo allá cantando, alabando a Dios con una pasión increíble. Pero él estuvo más o menos este mismo talle cuando él hablaba con este anciano. Y después, cuando él creció, él siempre tenía una pasión. Siempre. Y cuando él estuvo adolescente, mi iglesia estuvimos dando a comer a la gente de la calle, la pobre, los adictos, las prostitutas, las madres solteras y todo. Y siempre, cada semana, por la cena completa, hay un hombre bastante de edad que vino cada semana con el deseo de comer. Y después, un domingo no apareció. Nadie sabía a dónde fue este hombre. Y Carl estuvo muy preocupado, diciendo, mira, él nunca va a faltar de estar aquí por la cena. Y Carl, con un otro líder de la iglesia, ellos se fue para el barrio de la ciudad, que fue muy peligroso, lleno de los adictos y todo, para buscar este hombre. Y lo encontraba. Lo rescaté del lugar donde ellos estuvieron con los adictos y todo. Pero él tenía un corazón lleno de compasión. Él no quería ver a este hombre allá perdido en el barrio de las drogas y todo. Y él quería ayudarlo. Pero bueno, también me hizo reír mucho porque hay un día, hay un hombre que estuve tratando de vender drogas en nuestra sala. Y yo le dije que es prohibido. Y dice que él no pudo entrar por creo que fue por 3 semanas. Y él vino y quería entrar la semana después. Yo dije, mira, ellos me han llamado sabiendo que este hombre fue prohibido. Y yo dije, mira, tú hiciste algo que puede ser que estamos cerrados por la policía y no podemos darte una oportunidad de robar toda la otra gente aquí, de la escena que ellos están necesitando. Tú no puedes entrar. Y él me miraba, tratando de decir que soy racista, es por eso que yo no quería dejarlo entrar, porque él fue un moreno. Y yo no soy racista por nada. En este momento, Carl salió. En este tiempo, Carl fue medida de más cerca de eso, menos que 2 metros de altura. Y miraba y dije, ¿qué estás llamando racista? Y esta mujer, ella está racista, es por eso que ella no quiere dejarme entrar. Carl lo miraba. ¿Estás llamando mi madre racista? Y mi hijo, como, viste, vas a ver, él es moreno. Y este hombre se cerró su boca bien rápido y salió. Porque él sabía que él usaba todos sus excusas que nadie que puede usar. Pero cuando él estuvo viviendo, él vino a Hawái para hacer sus estudios. Él
colegio bíblico allá, pero él vino en un viaje misionero conmigo y muchos otros de Hawái. En esta próxima foto tú puedes verlo, junto con los niños, ayudándole, amándole, jugando con ellos, mostrándole compasión. Estos niños, estuvieron viviendo en un basural, viviendo allá. Es todo lo que ellos conocieron. Pero Carl estuvo allá para abrazarle, para ayudarle. Y después, durante su tiempo en el colegio, él tenía una idea, como él creció con el ministerio de alimentar la gente pobre que mi iglesia ha tenido en Canadá, él pensaba que sería bueno de hacer algo para ayudar a la gente necesitada también. Y él, hablando con algunos de sus amigos, ellos empezaban a tener un plan, un ministerio que ellos lo llamaban el parking spot, el lugar de estacionamiento. Es allá que ellos empezaban el ministerio. Y estoy pidiendo a Carl de explicar eso. Él va a hacerlo y Jerry va a hacer la traducción en un pedazo que hemos ya grabado. Jerry va a hacer la traducción. Desde aquí hasta estamos acercándonos al fin. Pero bueno. Hey, yeah. So the parking spot was a ministry that myself and a few other people started. I think it was like my last year in Hawaii towards the end of my Bible college time. And the idea behind it was where the school had their dorms was in the middle of a community called Kalihi. And there was also there was just multiple like different kinds of communities within the area. And one of those communities was a park, and it was called Ala Park. Around that park was a homeless encampment. And the idea was for us with the parking spot was we wanted to be the kind of community that helped create community, that created community with God, right? That was like our tagline for the parking spot. And so we called it a parking spot. We literally met in a parking spot in the dorm parking area. We bogarted one of the parking spots and turned it into the area where we met. And so, yeah, that was the gist of the parking spot. It was really about creating community, and that extended beyond our experience of just being in Bible college together. And so from there, you had the idea to do like a outreach in this park around the homeless community, and in some way to feed them. So in the next picture, you can see that you're preparing the food and getting it all ready and boxing it up, and the next one you're getting it all boxed up, ready to go. And from there, you headed off to the park. Now, in the next pictures, when they're getting it all boxed up, ready to go, and then they pack it all up. They got all the plates put together in little takeout boxes, get them all over there, ready to go at the park, and they have stuff that they're still going to serve into the plates. Now, they get to the park and they pray together. So you can see them all praying, and that God would bring the people from the neighborhood that needed a meal and needed the love and needed to be there. And then what happened your first night, Carl? Yeah, so the first night that we did this, at the time we called it an outreach. We did this outreach. We were set up, and it was kind of like a food lineup type idea. We had the tables all set up in a line, and we had people come up, grab a plate. We'd serve the plate, and so on and so on. And then the police came up, and they told us, they're like, hey, it's illegal to serve food to the homeless people. So if we're going to come back in half an hour, if you guys aren't packed up, we're going to confiscate and take all the stuff that you guys have here. And so, oh man, we got to change what we're going to do. And so we quickly transitioned the tables around, and we had some chairs and stuff. We put the chairs around them, and we began to invite people to come down. And so we quickly went from having a food lineup to doing what we called it became known as the picnic in the park. And whenever we would do that, we'd call it the picnic in the park. And so when the police came back, the police officer was like, hey, we told you guys to get out of here. And we just began to ask them, like, hey, well, is it illegal to have a picnic in the park? They're like, no, not at all. You can have a picnic in the park anytime you want. It's like, oh, that's what we're doing. We're having a picnic in the park with our friends now. And the cop just rolled his eyes. He's like, okay, I don't have time for this. And he just left.
And so that was like a big shift for us, even in that, was because it went from one serving people to actually being in community with the homeless encampment around the park, and it changed the dynamic of what we did. And so on the first one, though, like we had prepared 20 packages in advance. We maybe had enough food that we thought left over for, like, if we run out of these 20 packages, we'll have enough to maybe put together another 10 or 15. And so as the night went on, we had a stack of the to-go containers. There was about 150 in the package, and we just kept on handing out more plates. And eventually we get down to the last container, and literally the last scoop of rice goes in, the last scoop of chili goes in, the last piece of steak that we had done goes in, and we hand out the last steak plate in this box. And that was the end of the people that showing up, and that was the end of our packages. And there was no way that we had planned that much food. So you had enough food. You thought you had 20 packets prepared, and you had enough for maybe 10, 15 more, and yet you used up 150 takeout boxes, and the food just kept filling those takeout boxes. Is that right? Yeah, exactly. And so, people in the community, they were like, man, this was a miracle of multiplication. And they were really, they were excited about that, right? Like, we growing up in the church, going to Bible college, obviously you've heard the story of the feeding of the 5,000 from Jesus. And it was like, man, we didn't feed 5,000 people, but we fed 150. And that was really exciting for us at that time, especially when it became like these people, because of that shift that we had to make that first night, it wasn't just people that we handed out plates to, it was people that we were sitting around the table with, having conversations with, getting to know. And so it was a really blessing, because it went from, like, we expected to hand out 20, passively hand out 20 plates, but we actually got to be in community with over 150 people that night. So then you did it again the following week, and you were telling me a really fun story about what happened the next week when you did it again, your picnic in the park. Yeah, well, it was actually a month later, because we would do the picnic in the park once a month. But yeah, the following month, the next time that we did it, so we're like, okay, we're gonna plan for 50 plates this time, because again, we're Bible college students, we're funding this out of our own pocket. That was what we could afford. Everybody brought as much as they could to the prep time, and we had 50 plates made up. But then all of a sudden, like, we had gone out a couple days in advance to talk to the people in the homeless encampments. We're like, hey, we're going to be coming on this Friday. We'd love you guys just to come hang out with us again. It was so great to get to know everybody, that kind of stuff. And so we had the tables all set up. We had the 50 plates ready to go. But then all of a sudden, like, we had like people from local businesses show up, and there was a bakery down the street. It's like, oh, hey, I heard what you guys are doing, and I just wanted to bring all this bread by, because like it was a day, it was all baked today, but we figured that, like, it'd be great for you guys to be able to use it. And hey, do you mind if we hang out and hang out as well? And so they came and hung out. So local people from local businesses brought different food, and like from stores and stuff. But then people from the homeless encampment, like this one couple that comes to mind, like they showed up, and they brought 2 cans of fruit, like just fruit cups that were like, the cans you pop the top off of. And like, ever since you told us that we were going to be doing a shared meal again, the picnic in the park, we've been saving this so that this is our contribution to the meal. And so this goes on for the whole time that we're getting ready and setting up. And at the end of the night, we had bought the same stack of plates, 150 things. Like, we just had them left over, and we boxed up all the extra food. And we only brought food for 50 plates this time. And at the end of the night, like, there was so much food left over that we were able to pack it up, and we spent probably the next hour running around within like a 5-kilometer radius, handing out food to anybody that would want it, because we just had so much left over based off of what people brought to share with the community. And then after you had your time to feed the people, that you were having a meeting with, your core people was the plan, but all of the people that were there for the dinner, they were welcome to sit and join in, and join in your time of fellowship and Bible study, etc. Is that correct? Yeah, definitely. Like that was part of the plan, was we were trying to get to know our neighbors in the community. And so the plan was to be able to create community, within the community, like get to know our neighbors and stuff like that. And so we would hang out after and do some worship songs, and then we would have a conversation together where we would basically talk through some different concepts from the Bible, and then have a conversation about it after. And that was the first thing that, a person, there are a few of them that became actually key people that were part of our community, like key members that were part of our community. They would come every single week, and that was the first night that they showed up. And
Yeah, so it was really great to be able to have that space where we were able to offer hospitality, but then also be able to expand who was present within our community as well. And then that was Carl's last year in Hawaii. Excuse me, in Hawaii. He graduated from the Bible college over there. He graduated cum laude, with honors. And then he was going on. And he graduated in theology and pastoral ministry, I think it was. And then he was moving on to California. And he since went on. So can you put the picture of his grad up? There he is. He's like a foot taller than they are. But he went over to Fuller Seminary and did his master's degree. He graduated with his master's degree from Fuller Seminary. And still today, he is pastoring a church. They're meeting online because of COVID. And but he has a heart to reach out to people a lot of churches don't reach out to, people a lot of churches forget even exist. And he's reaching out to touch their hearts. Carl, is there anything else that you would like to say just before you close? That's a great question. There's always things I'd like to say, but I think for me, like like one, I just want to, I love the series that you and Jared are doing, the God at Work. And I think for me, maybe just when I hear about that, like I tend to think about the fantastical and the miraculous, and even the story that I told today. The one is a miracle of multiplication, and the other is a miracle of generosity. But we tend to overlook the ones that feel more mundane in front of us. And there's always, like, God is always working, always present, and so. Just as an encouragement, like we can get drawn in and are attracted to the stories of the God doing these big, miraculous and fantastical things. But I think God is always doing the miraculous in our lives around us. He's always at work in the lives around us. And so just an encouragement to keep your eyes open to see what God is doing, and just really an encouragement to know like that the miraculous happens in the least expected times and places. Bueno, también espero que eso fue algo para ayudarte a tener un ánimo creciendo adentro de ustedes para hacer algo. Como la semana pasada, yo estuve dándote una cotación de Madre Teresa que estuve diciendo, si no puedes alimentar a 100, hazlo por uno. Es eso que ellos estuvieron tratando de hacer, con todos que ellos pudieron hacerlo. Pero él estuvo en su último año del colegio bíblico allá en Hawái, de sus estudios, y él estuvo graduando, fue el levantamiento, y él estuve la graduación, él estuve graduando con honores, y es una expresión que se llama cum laude, con honor, con honores. Y fue por un chico que los médicos estuvieron diciendo que nunca va a tener nada aquí y quería que yo lo aborte, graduándose con honores. Y él hizo su graduación allá. Y podemos poner la foto otra vez, no sé si lo necesitamos o no, pero ahí está mi hijo. Estoy tan feliz de manera que él estuve tan fiel estudiando, no solamente estudiando, pero sirviendo para tocar su comunidad alrededor. Y después de aquí, él se fue a California, el seminario de Fuller, para hacer su maestría de teología también. Y ahora él está pastoreando una iglesia, siguiendo adelante pastoreando. Y es realmente, él está trabajando con mucha gente que muchas iglesias normal no quieren, porque no saben cómo ayudarle, no saben cómo ministrarle. Pero una cosa que yo notaba con Carl, y estoy siempre notando, porque la iglesia que él está pastoreando hoy, él está pastoreándolo con un amor que solamente es el amor que Cristo tiene para extender. Y está usando mi hijo y el grupo con quien él está trabajando. El amor reinará. Es una canción que Jerry va a hacer ahora. El amor reinará. La, la,
y en mi juventud, con un mundo mejor. Me puse un ideal, luchar por conseguir que reine el amor. Mas solo conseguí la desaprobación de un mundo frío y cruel, cerrado a concebir que reine el amor. Mas yo ya decidí que lucharé hasta el final para traer ese amor aquí. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ingenuo y soñador, me dicen por ahí. Oye, ¿no ves que el mundo va rumbo a la destrucción? Mas digo, reinará el amor. Ya nada va a cambiar, eso dicen. No tiene solución. Mas yo prefiero igual creer que un día al fin florecerá el amor. Pues yo ya decidí que lucharé hasta el final para traer ese amor aquí. Los años han pasado y las cosas no han cambiado, pero sé en mi interior que pese a la maldad que en todo el mundo está, viene el amanecer y pronto saldrá el sol y todos lo verán cuando reine el amor. Que reine el amor es tan importante, que no solamente dejar el amor de Cristo reinar en nuestra vida, pero que seremos canales de un canal por este amor de reinar en la vida de otros, ser compartido a los otros también. Y yo espero que este mensaje hoy te ha dado un ánimo para realmente ser usado por Dios, para tocar a la gente que está necesitando algo especial de Dios, está necesitando un toque
directamente del corazón de Cristo, que están recibiendo el amor que solo Cristo puede darle. Y si ellos pueden verlo en tus acciones, es la mejor manera. Hay una expresión que está usada mucho, que para mucha gente, la única Cristo que ellos van a ver es lo que ellos ven en ti. Y si ellos no pueden ver Cristo en tu vida, en tu manera de actuar, y están solamente escuchándolo por tus palabras, no vale nada. Porque es importante que tu vida está mostrando este amor. Igual, no solamente hablándolo. Oramos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que hemos tenido juntos, por la oportunidad que tú nos has dado. Te doy gracias por el camino que mi hijo Carlos está siguiendo, Señor, que tú has puesto esta compasión en él, y él tiene una vida llena de compasión por la gente necesitada, Señor, por la gente que están perdido, la gente que están con heridos profundos en sus corazones, Señor, la gente que necesitan tu amor en una manera especial, Señor. Tócale. Y Señor, yo te doy gracias por cada oportunidad que tú estás dando a nosotros de compartir tu amor a este mundo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y espero que si eso te ha tocado y si tú estás feliz con lo que estás mirando aquí cada semana y el ministerio que estamos haciendo, y tú quieres sembrar, bienvenido. Está bienvenido. Cada semilla es un privilegio de recibirlo y usarlo para extender más el reino de Dios. Jerry va a poner los enlaces de maneras que tú puedes dar en donación si te sientes en tu corazón. Bueno, hasta muy pronto y te veo la semana próxima. Que Dios te bendiga. Viene el amanecer, pronto saldrá el sol y todos lo verán.